el siguiente punto, que es el de simetría y periodicidad de una función. Por un lado, la simetría. Nosotros esto ya lo hemos visto ya hemos visto los tipos de simetría que hay en el tema de traslaciones, de giro, de movimiento, etcétera. Pues fijaros que cuando tenemos una función, nosotros nos podemos encontrar estos dos tipos de simetría. Nos podemos encontrar que una función sea simétrica respecto al eje de ordenada, o sea, el eje y. En ese caso, la función se va a llamar par. Es una función par. Si es simétrica respecto al eje y, función par. Si es simétrica respecto al origen de coordenadas, o sea, desde el origen de coordenadas es simétrico, lo vemos en este dibujo, que es los dos tipos de simetría, entonces se llama función impar. Para comprobarlo, si no nos dan el dibujo y lo queremos comprobar solamente con los numeritos, como en este caso que vamos a hacer, tenemos que utilizar esta fórmula para ver si es par y esta para ver si es impar. Y ahora lo utilizamos y vemos cómo funciona eso. Lo primero, imaginaros que nos dan esta función, es una parábola, y nos dicen, bueno, haz que esta función sea par, que tenga una simetría par respecto al origen, respecto al eje y, ¿vale? Pues para que sea simétrica par, tiene que ser simétrica respecto al eje de ordenado, o sea, al eje y. Pues nos traemos este punto aquí, este punto aquí y este punto aquí. Voy a pintar con rojo para que sea distinta de la otra. Y tenemos aquí una función, esta función sería simétrica, aunque sería una función definida a trozos, pero bueno, eso ya lo veremos más en otros cursos. Sería una función simétrica respecto al eje y. Si nos piden que la dibujemos simétrica respecto al origen de coordenadas, pues lo que tenemos que hacer es, este es el origen de coordenadas, ¿no? Pues todos los puntos hacemos que pasen por el origen de coordenadas. Si tenemos este punto y queremos hacer su simétrico, pues va a pasar de aquí, esta distancia pasa por el origen y la misma distancia, pues pasa aquí este punto. Este punto se convierte en este. Este punto, si queremos sacar su simétrico, va a venir aquí. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Y este punto va a venir aquí, ¿vale? Ya tenemos los tres puntos. La dibujamos y esta función sería simétrica. Si nos olvidamos ahora de esta función sería simétrica respecto al origen de coordenadas, ¿vale? Y sería una función impar. Pues eso son simetría par, simetría impar, respecto al eje y respecto al origen de coordenadas. Ahora imaginaros que nos dan una función como esta, una polinómica de grado 3, es como la ecuación de grado 3, pero bueno, ahora es forma de función, esto de f de x es cuando nos dicen que es una función, y nos dicen que si tiene simetría, pero no nos dan el dibujo. Pues para eso, cuando no nos dan el dibujo, tenemos que utilizar estas dos formulitas. Esto es f de x, ¿no? Pues para que sea una función par tiene que cumplirse esto. Vamos a calcular f de menos x. F de menos x, ¿cuánto vale? Pues cogemos la función que teníamos antes y donde había una x, ahora ponemos menos x. Menos x al cubo más 2. Menos x al cubo, ¿cuánto es? Hacemos esta operación. Esto es menos x es positivo, por menos x otra vez es negativo. Sale menos x al cubo más 2. Entonces, comprobamos si esto se cumple. F de x vale esto, ¿no? F de x vale esto. Y f de menos x, ¿cuánto vale? Esto. ¿Son iguales? No, este es distinto, este es negativo y este es positivo. Como son distintos, ponemos no tiene simetría, par. Par no es. Ahora vamos a comprobarlo con esto. Para ver si es función impar tiene que verificar lo siguiente. F de menos x ya lo hemos calculado aquí. Ahora vamos a calcular menos f de x. ¿Eso cómo se hace? Ahora no metemos el menos dentro del paréntesis, ahora está fuera, ¿vale? Ahora ponemos menos y la función entera la copiamos. X menos x al cubo más 2. Hacemos la operación en la que tendríamos que hacer lo siguiente, que será menos x al cubo, se pondría así, y menos 2. Eso vale
menos f de x. Ahora comprobamos, menos f de menos x, esto es igual a menos f de x. Esto es igual a esto, no, a que no son iguales, porque estos dos sí, pero el 2 es positivo aquí y el 2 negativo. Como tampoco son iguales, pues impar, esa función tampoco impar. Conclusión, no tiene simetría. Esa función no es simétrica, ¿vale? No tiene ningún tipo de simetría. Si cumple una de las dos condiciones, pues es simétrica. Pasamos por último a ver la periodicidad. Así es que fijaros. Os he puesto aquí que la periodicidad significa cuando una función tiene un periodo, es decir, se repite, una parte de la función se repite indefinidamente. Por ejemplo, fijaros aquí que esta función que he dibujado, este tramo, desde aquí hasta aquí, este trozo se va repitiendo hasta el infinito y hasta el menos infinito, ¿vale? Para la izquierda y para la derecha nunca para de repetirse. Pues esa función entonces es periódica. T, el periodo, que es la parte que se repite, lo representamos con esa letra, es T, ¿vale? T va a ser el periodo. ¿Cuánto mide el periodo de esta función? Pues lo contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Mide desde donde empieza hasta donde acaba 5. En esta función el periodo vale 5. Y se va repitiendo indefinidamente. Veis que cuando terminamos por aquí vuelve a empezar y se repite la función. Ahora imaginaros que esto es lo que significa que una función es periódica. Las ventajas que nos da eso es que podemos estudiar la función, sabiendo el periodo podemos estudiar la función, solo conociendo el periodo. Imaginaros que nos piden en un ejercicio que calculemos f de 2. Eso lo vais a encontrar en el ejercicio concretamente. A ver si podemos bajar. En el ejercicio 17, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo para que sepáis hacer el ejercicio 17. Y nos dan esta función dibujada y nos piden que calculemos f de 2. F de 2 significa que ¿cuánto vale la y cuando a la x le damos valor 2? Eso significa que la x vale 2. ¿Dónde vale la x2? 1 y 2, aquí. En x igual a 2, ¿cuánto nos sale en la función? Pues subimos, nos sale 2, ¿vale? En la altura que nos sale en la y es 2, pues f de 2 vale 2. Cuando a la x le damos valor 2, en la función nos sale 2. Si tuviéramos, imaginaos que nos dan f de 3, pues nos vamos al 3, subimos aquí hasta donde cortamos la función y también vale 2. f de 3 en este caso, si nos lo pidiesen, que sería este punto, vale 2. Cuando a la x le damos 3, en la función nos sale 2. Pero si ahora, como esta función es periódica, vamos a ver si nos piden f de 23. ¿Qué le va a pasar a f de 23? Que va a repetirse. Por tanto, si sabemos el periodo, podemos hacer lo siguiente. Para calcular f de 23, vemos cuánto mide el periodo. Hemos dicho que el periodo mide 5, ¿verdad? Pues 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 5, ¿vale? Esa distancia. Pues lo que tenemos que hacer con f de 23 es ver cuántos periodos le caben. Podemos meter aquí en 23. Nosotros dividimos 23 entre 5 y sale 4, algo, ¿verdad? Si lo hacemos con la calculadora sale, vamos a hacerlo exactamente, 4,6 me parece. Sí, 4,6, no hace falta que lo haga. Nos sale 4,6 y decimos, muy bien, ¿eso qué significa? Que tenemos 4 periodos enteros. Podemos repetir esto 1, 2, 3, 4 veces hasta llegar a 23. Entonces vamos a quedarnos con 4 periodos enteros, que es lo que tenemos. ¿Cuánto hay hasta 23? ¿Qué nos ha sobrado de resto al hacer esa división? Si tú haces 5 por 4, te da 20. ¿Cuánto nos ha sobrado para llegar a 23? Pues del resto que nos ha salido ha sido 3 al hacer la división, ¿no? Vamos a ponerlo de otra forma. Vamos a hacerlo con la división de cajoncito. Y lo vemos mejor. Nosotros hacemos la división. 23 entre 5, que es el periodo. Cogemos el 23 a 4. 5 por 4, 20, nos sobran 3, ¿vale? 5 por 4, 20, nos sobran 3. Pues hemos utilizado 4 periodos y nos ha sobrado 3. ¿Cuál sería el punto entonces en el que nos encontramos? Si estamos en el 23,
pues es como si estuviéramos en 1, 2 y 3, en f de 3, ¿vale? Eso es como si nos encontráramos en f de 3. Entonces f de 23 va a valer lo mismo que f de 3. F de 23 va a ser lo mismo que f de 3. ¿Cuánto valía f de 3? Pues f de 3 vale 2. ¿De acuerdo? Y si nos ponen f de 1342, pues hacemos lo mismo. 1342 entre 5. Porque este ya es más difícil de imaginar. Cogemos el 13, a 2, a 6 nos sobran 4 y a 8 y nos sobran 2. ¿De acuerdo? Nos salen 268 periodos repetidos y nos sobran luego 2. Pues entonces es como si nos encontráramos aquí, 1 y 2. F de 1342 va a ser lo mismo que f de 2 y f de 2 hemos dicho que vale 2. Lo hacemos con f de menos 7. Si es negativo, en este caso lo podríamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Va a estar a esta altura, que sería algo así. En f de menos 7, aquí estaría menos 7, nos vamos a encontrar en este punto. ¿Qué altura tiene? 2, nos va a salir 2. Bueno, pero vamos a comprobarlo nosotros dividiendo. Lo que tendríamos que hacer sería 7 entre 5, que nos sale a 1 y nos sobran 2. Lo que pasa es que nos sobran 2 yendo para este lado. Entonces, si nos sobran 2, nos estamos quedando a esta altura. F de menos 7 es lo mismo que f de menos 2, que vale 2. ¿Vale? F de menos 2 vale 2. Y con eso ya sabríamos hacer ese ejercicio. Tened en cuenta eso, que como se repite la función indefinidamente, tenemos que hacer esas operaciones para ver con cuál es el punto que se corresponde del primer trozo que tenemos. Hasta luego, chicos.